Hoy vamos a analizar, para tener una visión, aunque sea introductoria, a una interesante variante para enfrentar al Gambito Budapest con piezas blancas. Como vimos en la portada de este video, la variante a la cual vamos a profundizar es esta. Después de alfil F4, las blancas tratan de sacar al alfil por fuera de la cadena de peones y complicar la recuperación del peón de E5. Normalmente las negras juegan de esta manera y ante este jaque las blancas tienen la opción de jugar caballo B de 2, pero en este caso vamos a focalizarnos a caballo C3, que si bien permite que las negras doblen los peones en la columna C, estamos con la posibilidad de sostener el peón de 5 vía dama de 5. Acá las negras pueden jugar alfil por C3, también pueden intercalar primero dama de 7, dama de 5, alfil por C3 y B por C3, arribando a la misma posición. Entonces después de B por C3, dama de 7, dama de 5, a las negras se les hace bastante difícil recuperar el peón, por lo tanto juegan F6 y tras E por F6, caballo por F6, entonces la dama blanca queda atacada y las negras, pese a disponer del peón de menos, tienen una mejor estructura de peones, la posibilidad de ocupar y presionar sobre las dos columnas semiabiertas, que son la F y la E, además de tener la chance de poder minar y atacar a los peones débiles, como habíamos señalado anteriormente. Así que tras caballo F6, las blancas vuelven con la dama a D3, D6, y aquí lo mejor parece ser utilizar el fianqueto, que no solo nos permite jugar alfil G2, sino que también sostiene al alfil de F4. Aquí las negras suelen jugar enroque. Existe también la posibilidad de anticiparse y jugar caballo E4 y tras alfil G2 caballo C5 dama E3. Hay un antecedente en un análisis del gran maestro o del maestro Donaldson que sigue con caballo E6, caballo G5 y tras caballo F4 dama por F4, y de acuerdo a este autor el blanco tiene una leve ventaja. La potencia del alfil de G2 es importante y suele compensar los peones débiles. Así que volvemos a G3, la jugada más natural acá, o la más popular, es enroque, y tras alfil G2 aquí sí se abre un abanico de opciones para las negras. Tenemos dos movidas de alfil, del alfil de C8, una es a D7, otra posibilidad es la más popular, que es alfil G4. Entonces estas serían las dos jugadas de alfil, y también tenemos la opción de mover el caballo de F6 y también el de C6. Vamos por estas, que son las menos usuales. Tenemos caballo A5, yendo directamente a presionar al peón de C4, y tras enroque alfil de 6, las negras presionan sobre ese peón, las blancas lo defienden con caballo de 2, y tras caballo de 7 el blanco tiene la muy buena jugada caballo B3. Si el negro captura caballo por B3, A por B3, desaparece la debilidad, y si juegan alfil por C4, las blancas se quedan con ventaja tras alfil de 5 jaque, y el caballo de A5 queda desmantelado. Por lo tanto, no es posible alfil por C4, y entonces las
negras vuelven a C6 y tras caballo D4 el blanco tiene una buena partida. La otra posibilidad, en lugar de caballo D4, es intentar jugar C5 y canjear el peón de C por el de C6, el de C4 que fue a C5 por el de C7 por la captura del alfil. Así que volvemos a la posición anterior a los desvíos. También tenemos la posibilidad de jugar caballo E4 nuevamente, enroque, caballo C5, dama E3, y si las negras quieren evitar el cambio de damas, por ejemplo con dama F6, las blancas tienen una buena partida por medio de caballo D4, alfil D7, y acá hay dos opciones: o capturar caballo por peón por dama D4, o jugar la interesante caballo B5 presionando sobre C7. Así que vimos las dos jugadas de caballo. Nos queda una tercera opción antes de entrar a las movidas de alfiles, que es torre E8, presionando sobre el peón de E2. Y aquí las blancas pueden tranquilamente devolver el peón jugando enroque. Y si ahora caballo E4, caballo D4, caballo C5, dama D2, alfil D7, y aquí las blancas no deberían jugar caballo por C6, B por C6, alfil por C6, B por C6, porque el blanco ha perdido buena parte de su ventaja, sino que parece más fuerte torre A B1, presionando sobre el peón de B7. Así que volvemos a la posición. Son buenas alternativas, el blanco conserva una leve ventaja en casi todas estas líneas, así que vamos a analizar un poco alfil D7. Las blancas se enrocan y tras torre A E8 presionan ahora sobre nuevamente el peón de E. La jugada más ambiciosa de las blancas es jugar C5 nuevamente, como en una línea que vimos anteriormente, especulando con que dama por E2 parece inferior debido a estos cambios, y ahora C por D6. Y si el negro retoma C por D6, torre de F D1 conduce a las blancas a una muy buena partida. Hay posibilidades múltiples de capturar en D6, en B7 y también de jugar alfil F1. Entonces la otra opción sería jugar caballo D5, caballo D5, pero tras caballo E5 el blanco se queda con una amplia ventaja. Así que dama E2 no parece ser la mejor opción. Entonces volvemos a C5 y tras D por C5, alfil por C7, C4, y ahora las blancas con este retroceso se quedan con una buena presión. La amenaza obviamente es alfil D6, así que lo puedo combatir vía dama por E2, pero nuevamente alfil D6 le da a las blancas una buena ventaja. Y si dama por D1, entonces las blancas retoman la torre, la dama, y a torre F7 el blanco juega caballo G5 y se queda con calidad de más. Así que volvemos a C4, dama D1. Quizá la mejor opción sea la que jugó el especialista en el ámbito de Budapest, Peter Blatny, que realizó caballo E4. Pero ahora hay que andar con cuidado. Las blancas pueden jugar caballo E5 entregando al peón o defenderlo vía torre C1, que lleva a una posición interesante. Volvemos a caballo E5 y ahora las negras no tienen que caer en caballo por C3, porque tras dama por D7, dama por D7 y caballo por D7 parece que torre F7 recupera material. Sin embargo, aparece la idea de
alfil h3. Y si torre de E a E7, la jugada F4 le da a las blancas una gran ventaja de acuerdo a la partida Kaidanov-Blatny de Chicago del año 1999. Por lo tanto, esta línea de alfil de 7 parece ser rápidamente combatida con la movida C5. De todas maneras, el negro puede esquivar las líneas inferiores y llegar a una posición donde el blanco tiene una leve ventaja. Volvemos a alfil G2 en la movida 12, que es la variante principal, y aquí la jugada que tiene más adeptos es alfil G4. Y tras enroque nuevamente torre a E8, otra posibilidad sería jugar caballo E5, y tras alfil por E5, dama E5, las blancas tienen la buena jugada caballo D2, que les permite ocupar la casilla E4 con alguna pieza, bloqueando al peón débil de E5. Volvemos a torre a E8, torre a E1, rey H1, caballo D4, caballo E5, alfil por E5, D por E5, y aquí las blancas pueden elegir caballo C2, que es más tranquila, con ideas de eventualmente venir por aquí o por aquí. Pero la jugada más ambiciosa que puso en práctica el gran maestro armenio Aronian fue caballo F5, ¿no? Obliga a alfil por F5, dama por F5, y tras caballo D7, dama E4, C6, el blanco pasa a tener una posición más activa. Los peones de momento no están atacados, pero en 3 o 4 jugadas el negro puede ir a presionarlos mediante caballo B6 y dama C5, así que el blanco tiene que hacer algo rápidamente para que eso no termine minando su ventaja. Así que juegan torre D1, caballo B6, torre D3, y tras dama C5 el blanco puede encontrar algún destino de ataque vía dama H4 o jugar la tranquila E3. La idea es que si el negro captura en C4, las blancas se adueñen de la séptima fila mediante torre D7. Tras E3, el negro puede elegir también jugar dama A3 y a dama G4, amenazando ya llevar piezas a el ataque hacia el flanco rey mediante alfil C4. Puede jugar G6, anticipándose a esta amenaza, pero existe la posibilidad de que las blancas asuman un fuerte ataque vía H4 y H5. Esto podría ser, por ejemplo, ¿no? H4 y contra dama 4, H5, y el blanco asume una iniciativa. Otra posibilidad es la que jugó Aronian, entonces dama H4, G6, y si ahora en lugar de G6 captura el peón de C4, seguiría, por ejemplo, alfil por C4, dama por C4, caballo por C4, torre D7, como dijimos antes, torre B8, torre B1, caballo B6, torre E7, y quizá sea lo más conveniente elegir jugar torre F8, buscando cambiar una torre y con ello disminuir la presión que tiene las blancas con una torre en séptima fila. Otra posibilidad interesante, en lugar de cambiar damas, es jugar alfil E4 y tras G6 jugar F3. De esta manera aseguramos el sostén del alfil y podemos iniciar un ataque hacia el flanco de rey. En la partida de Aronian y Ivanchuk del año 2013, Ivanchuk eligió jugar G6 y tras alfil E4, rey G7, rey G2, dama por C4, torre F de 1,
Las negras eligieron capturar nuevamente el peón BA y nos encontramos en una partida muy aguda en la cual las blancas tienen una iniciativa que las negras tienen que tratar de contrarrestar. Aquí Aronian se lanzó a jugar G4 y tras torre F4 eligió jugar alfil F5 con fuertes amenazas. La idea es, si las negras capturan en F, existe la posibilidad de entregar la torre en D7 y tras caballo por D7, torre por D7, parece única tapar de dama, con lo cual el blanco obtendría la captura de esta pieza, pero serían dama contra dos torres, pero con las piezas negras totalmente sin coordinación. Así que esto favorecería al blanco. Así que bueno, hasta acá dejamos, esperamos que les interese y tenganlo como una base para futuros estudios y preparación. Nos estamos viendo.